resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. Buenas noches, los saludo hoy 25 de agosto del 2021. Agosto y septiembre son los meses de pasión por las almas. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16. Sean todos bienvenidos a este tiempo de comunión de los miércoles en la noche. La Biblia nos habla del magnífico plan de Dios a favor de la humanidad. El tema para hoy es 3 señales de muerte. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Buenas noches para todos. Hoy quiero compartirles una palabra muy especial que he titulado 3 señales de muerte. 3 señales de muerte. Les invito a que oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos das. Nos presentamos delante de ti, Señor, confesando nuestra necesidad de ti. Pedimos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra, que por medio de tu Espíritu Santo nos enseñes, nos muestres lo que hay en tu corazón para nosotros. Estamos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Les invito a que nos ubiquemos en Efesios capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 2. Y vamos a mirar inicialmente desde el verso número 1 hasta el verso número 3. Efesios 2, del 1 al 3 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a considerar esos 3 versículos inicialmente. Recuerda, debemos enfocarnos en esta prédica con el título que es 3 señales de muerte. Hay 3 señales de muerte que presenta este pasaje y es importante conocerlas y mirar si de pronto en nuestra vida tenemos alguna de esas señales. Y quiero decirte, si hay alguna de esas señales, entonces sí hay que alarmarse. Y nos alarmamos no porque no haya esperanza, sino que el Señor nos presenta aquí un mensaje de esperanza. Pero primero hay que hacer un diagnóstico claro. Si tenemos alguno de estos síntomas, tenemos que correr inmediatamente a buscar la presencia de Dios, ayuda de parte de Dios. Es el único que nos puede ayudar en un caso de estos. El primer versículo, el verso 1, empieza con la letra I. Y Él nos dio vida a vosotros, y sigue el resto del capítulo número 2. Quiero que note que empieza con la palabra I. Esto nos conecta necesariamente con el capítulo anterior. En el capítulo anterior se ha presentado algo acerca de la iglesia. Se está hablando de la iglesia, de un poder muy especial, de una posición muy especial en la que el Señor ha colocado a la iglesia. Y luego sí empieza el capítulo 2 con la palabra I. De tal manera que lo que se está hablando aquí se está refiriendo a la iglesia. ¿Qué es lo que dice de la iglesia en el capítulo 2? Y Él os dio vida a vosotros. O sea que a la iglesia, a los que conforman la iglesia, les dio vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahí empiezan las cosas asombrosas. Esa iglesia, esas personas que son parte de la iglesia, ¿quiénes son parte de la iglesia? No los que van a un local, no los que van a un edificio, sino los que han creído en Cristo como Señor y Salvador, los que han sido redimidos por el Señor, los que tienen vida eterna, los que han confesado que Jesús es el Señor. Estas personas forman o formamos la iglesia. Pero antes, ¿cómo estaban estas personas? ¿O cómo estábamos nosotros? Dice que muertos en nuestros delitos y
pecados. Delitos y pecados. Cuando habla delitos se refiere a algo que no es conforme a la ley, algo que es ilícito. Y cuando dice pecados se refiere a algo que además que no está en la ley, es algo dañino, algo malvado, algo tenebroso, donde se refleja la maldad. Igual, tanto delitos como pecados se pueden cerrar en una sola palabra, pecados. Pero el apóstol Pablo quiso hacer esa diferenciación allí, delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La situación de muerte es una situación muy delicada. Allí uno no necesita ni siquiera confesar los pecados porque es que está muerto. Ahí uno no necesita la justicia, el perdón. Uno lo que necesita, si uno está muerto realmente, hablándolo claramente, si uno está muerto, lo que necesita es vida. Porque es justamente lo que le falta. Necesita vida. Y de ahí en adelante ya miramos qué hacer. Pero si una persona está muerta y lo que necesita, le pueden ayudar con muchas cosas, con consejos. Póngase a aconsejar a un muerto. Un muerto lo que necesita es vida. De ahí en adelante ya se miran qué otras cosas para ayudarle. Pero un muerto lo que requiere es vida. Dice el versículo número 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Me gusta mucho como el apóstol Pablo dice aquí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en los cuales, ¿a qué se refiere? En los delitos y pecados. En los delitos y pecados nosotros, que ahora somos iglesia, andábamos en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Me gusta mucho más esta parte, porque dice todos nosotros, no es que unos sí eran muy buenos y otros eran muy malos, no, todos nosotros, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Vuelve a decir, en otro tiempo, es un tiempo pasado. Antes vivíamos muertos en los pecados y delitos, como lo describe aquí, y el verso 2 y 3 nos da también unas pautas muy tremendas en las que vivíamos. Sigue diciendo el verso 3, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí termina el verso 3 con una expresión muy absoluta, una expresión que envuelve a toda la humanidad, porque dice lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que no son iglesia. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a toda la humanidad. Unos ya son iglesia. Esos estaban antes muertos o estábamos muertos en delitos y pecados. Y termina el verso 3 diciendo lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que no son iglesia. Esa otra parte de la humanidad. Tú de pronto crees en el Señor, tú eres parte de la iglesia, pero de pronto un familiar tuyo no cree en el Señor, no es parte de la iglesia. Ese es el grupo que está señalado aquí, terminando el versículo 3 como los demás. O tú directamente que me estás escuchando, tú no eres creyente, tú no crees que Jesús es el Señor, tú no crees en Jesús como el Hijo de Dios, como el que murió por perdonar nuestros pecados y que al tercer día resucitó entre los muertos. De pronto te gusta el evangelio, de pronto te gustan las cosas de Dios, te cae bien la gente de la iglesia, pero todavía no crees en tu corazón eso. Entonces tú no eres parte de esos que menciona primeramente como iglesia, sino que tú eres parte de ese otro grupo que está mencionado terminando el versículo 3 como los demás. ¿Qué pasa con los demás? A diferencia de la iglesia. Pues la diferencia es que esos demás todavía están muertos en pecados y delitos. Mira que lo que dice el apóstol Pablo aquí es una cosa muy grave. Lo que dice la palabra de Dios es un asunto muy delicado para toda la humanidad. Si tú todavía no eres parte de la iglesia, si tú todavía no crees en Jesús como Señor y Salvador, tú estás muerto en pecados, estás muerto en delitos. Y tú dices, pero no, yo estoy muy bien así. Es que como uno está muerto, la persona que está muerta no se da ni cuenta cómo está. La persona está muerta y es una muerte espiritual. Tú me estás escuchando y ¿cómo vas a estar muerto si te estoy escuchando? Y te pido que me tengas mucha paciencia, porque la expresión que utiliza la palabra aquí no es una expresión suave. No dice, eres una persona, Dios te ama, quiere ayudarte. Y es verdad, Dios te ama y te quiere ayudar.
pero es que el diagnóstico es terrible. El diagnóstico primario que está haciendo aquí el apóstol Pablo es que la persona está muerta en delitos y pecados. De hecho, hay una cosa común de estos que dice aquí los demás y la iglesia, y es que antes sí éramos igualitos, antes tanto los demás como la iglesia, toda la humanidad estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Antes, ya no. Y aquí es donde me quiero detener un poquito en esas 3 señales de muerte. Y quiero mencionar las 3 señales de muerte que dice el apóstol Pablo aquí para que tú las vas revisando con tu vida. Si de pronto tienes una señal de muerte, entonces tienes que correr a buscar la solución. Y ya te he dicho anticipadamente, la solución no es un consejo, la solución no es un sermón, la solución es la vida. Lo que necesita un muerto es la vida. Miremos lo que nos dice la palabra entonces más detenidamente. Miremos entre los versos 2 y 3. El verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ahí hay una señal de muerte. Las personas que siguen la corriente de este mundo son personas que están muertas espiritualmente. Siguiendo la corriente. El mundo tiene una corriente que arrastra. Cuando la persona está muerta espiritualmente, simplemente la corriente se lo va llevando. Pero si la persona estuviera viva espiritualmente, resiste y no se deja llevar por la corriente. Así que un síntoma de muerte es que la persona se deja arrastrar por la corriente del mundo. Dice el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo. Quiero que, sin perder esta parte en la Biblia en Efesios capítulo 2, vayamos un momento un poco más adelante a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 16. Dice Primera de Juan capítulo 2, verso 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Acá hay una descripción muy especial que el apóstol Juan nos hace acerca del mundo. Nos dice qué cosas hay en el mundo. Nos menciona 3 cosas que hay en el mundo. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Según el verso 16, lo primero que menciona son los deseos de la carne. Esos deseos de la carne son esos deseos de satisfacer los deseos pecaminosos que nosotros tenemos. Sobre la carne voy a hablarles hoy mismo un poco más adelante. Pero el mundo tiene cosas para satisfacer esos deseos. El mundo se despliega en esos deseos de la carne. Provoca esos deseos de la carne. Número 1. Número 2. Los deseos de los ojos. Esos deseos de los ojos también están en el mundo. Continuamente quieren llamar la atención de las personas. Llamar la atención. Quedarse embelesada la persona mirando cosas que son pecaminosas. Es distinto uno disfrutar en comunión con Dios de la belleza de la naturaleza que disfrutar un deseo de los ojos. El deseo de los ojos es algo pecaminoso, es algo que le agrada a la persona, pero no está en la voluntad de Dios. Esos son los deseos de los ojos. Luego dice, y la vanagloria de la vida. Vanagloria de la vida es querer sobresalir, querer tener fama sin hacer la voluntad de Dios, volverse una persona famosa, importante, rica, una persona de influencia, sin la voluntad de Dios. Esa es la vanagloria de la vida. Todas esas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Si una persona ama al mundo, si una persona ama los deseos de los ojos, o los de la carne, o la vanagloria de la vida, cualquiera de los 3, o uno de esos 3, entonces esa persona está amando al mundo. Y si está amando el mundo, el verso 15 dice que el amor del Padre no está en él. Hay un conflicto ahí del amor. ¿Ama al mundo o ama al Padre? Hay personas que aman al Padre, pero aman también al mundo. De hecho, aman más al mundo. Y aquí es un asunto muy delicado. Es delicado amar el mundo porque las cosas que hay en el mundo nos llevan al desastre, nos lleva a la destrucción, nos lleva a la desgracia. Esto no es un asunto nuevo. Esto está también referido en Génesis capítulo 3.
En Génesis capítulo 3, cuando la serpiente habla con Eva para tentarle a comer del fruto que Dios había prohibido a ellos, ¿con qué viene esa serpiente que es Satanás? Viene a tentarla precisamente con los deseos de la carne, deseos de los ojos y con vanagloria de la vida. Las mismas tres cosas que muchos años después el apóstol Juan está diciendo, esas son las cosas que están en el mundo. Eso es desde el principio. El mundo no es porque ahorita hay modernidad y porque hay internet y hay televisión y tantos medios de comunicación. No, el mundo ha existido desde que Satanás ha corrompido la naturaleza. De ahí en adelante viene un sistema que se llama mundo. Ese sistema es un sistema satánico, es un sistema de tinieblas, es muy bien disfrazado. Se ven cosas agradables, precisamente deseos de la carne, cosas que se hacen desear, deseos de los ojos, cosas que se hacen admirar, y también vanagloria de la vida, se hace ambicionar una posición sin contar con la voluntad de Dios. Todas esas cosas están en el mundo, están disfrazadas como cosas buenas, como cosas que te van a servir, pero lo cierto es que son cosas que están buscando la destrucción. Si una persona ama estas cosas, si una persona se deja llevar por la corriente, si una persona se deja llevar por los deseos de la carne, o se deja arrastrar por los deseos de los ojos, o se deja llevar por la corriente de la vanagloria de la vida, entonces esa persona está muerta espiritualmente. Esa es una señal de muerte. Atención, si tú tienes esta situación, tú estás muerto espiritualmente, tienes una señal de muerte. Ahora, ¿cómo se combate específicamente esta parte? Esta parte está relacionada directamente con el Padre. Está en conflicto el amor al mundo y el amor al Padre. Si tú conocieras al Padre, si lo conocieras mejor, al Padre Celestial, tendrías mucha facilidad de menospreciar, de despreciar, incluso de cogerle fastidio a las cosas del mundo, porque el Padre es muy lindo, porque el Padre es santo, porque el Padre es luz, porque es poderoso, porque es amoroso, tierno, porque ha tenido un plan desde el principio para nosotros, no solamente para ti, sino para tu familia. Entonces es una persona muy fácil de amar, y la puedes amar más a Él que a cualquier otra cosa. Amar al Padre te va a ayudar a dejar de amar las cosas del mundo, y eso puede provocar que tú tengas vida. Pero una persona muerta, ¿cómo va a amar? Ya vamos a mirar nuevamente. Un muerto lo que necesita es vida. Vamos a continuar volviendo aquí a Efesios capítulo 2. Y vamos a continuar con la otra señal de muerte. La primera señal de muerte entonces es que la persona se deja arrastrar por la corriente del mundo. Sigue diciendo en el versículo número 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa expresión se está refiriendo a Satanás y a sus demonios. Mira que dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y luego dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es Satanás con un ejército angelical de ángeles caídos, que son esos demonios que quieren dañarte, que te quieren destruir, te ponen tentaciones, te oprimen, quiere la destrucción. Satanás es el archienemigo de Dios y se ha convertido en el archienemigo del hombre. Como el hombre es la obra maestra de Dios, la creación más importante de Dios, entonces Satanás quiere destruir lo más importante que Dios ha creado. Satanás es tu gran enemigo. Él se disfraza, es complicado, a veces no nos damos cuenta, a veces pensamos que una persona es la que está fastidiando y resulta que es Satanás. Así que hay que tener mucho cuidado con Satanás. Una persona que se conforma a Satanás, porque aquí dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Una persona que continuamente acepta las invitaciones que hace Satanás, porque Satanás continuamente hace invitaciones. ¿Invitaciones a qué? Invitaciones a pecar. Invitaciones a hacer cosas en contra de la voluntad del Padre Celestial. Y una persona continuamente está haciéndole caso a Satanás, entonces está alineada con Satanás, está conforme a Satanás. Una persona que está conforme a Satanás es una persona que tiene muerte espiritual. Esa es la segunda señal de muerte espiritual. Acompáñame por favor aquí mismo a Efesios, al capítulo número 6. Efesios capítulo 6, versículos
12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. El verso 12 nos dice que tenemos una pelea, una lucha, una guerra contra Satanás y los demonios. Y el verso 13 nos dice qué es lo que debemos hacer: vestirnos de una armadura de Dios. Recientemente, en un espacio también de los miércoles en la noche, vimos que esa armadura de Dios es el mismo Señor Jesús. Nos vestimos del Señor Jesús y así podemos enfrentar con éxito a Satanás, que es nuestro gran enemigo. De tal manera que así como el asunto del mundo, de seguir la corriente del mundo, se relaciona con el Padre, el conformarse con Satanás se relaciona con el Señor Jesús. Es decir, fácilmente vencemos el amor al mundo amando al Padre y fácilmente vencemos a Satanás vistiéndonos del Señor Jesús. Volvamos a Efesios capítulo 2 y veamos la tercera señal de muerte. En el versículo 3 de Efesios 2 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La carne es nuestro cuerpo contaminado con un veneno que Satanás inyectó a la humanidad. Ese veneno se llama pecado. De tal manera que nuestro cuerpo, contaminado con el pecado, es la carne. Cuando nuestro cuerpo opera bajo esa contaminación o bajo esa ley de pecado, entonces no es cuerpo, sino que es carne. Pero cuando nuestro cuerpo opera no bajo esa ley de pecado, sino con una ley distinta que Dios quiere poner en nosotros, cuando es así, entonces ya no es carne, sino que es cuerpo. Y tenemos necesidades y deseos normales de nuestro cuerpo que están en la voluntad de Dios. Pero cuando nuestro cuerpo opera bajo la ley de pecado, entonces esos deseos ya no son de acuerdo a la voluntad de Dios y se llama carne. ¿Qué era lo que hacían estas personas antes? Dice que vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. La carne, el deseo pecaminoso, quería algo, inmediatamente se satisfacía. Y luego también dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cuando habla de la carne es porque algo feo, es algo bochornoso. Cuando dice los pensamientos, de pronto es algo más limpio, algo más elegante. No es tan feo como carne. Pero tanto pensamientos como carne se pueden envolver también en una sola palabra: carne. Así como antes dijimos de delitos y pecados que se pueden envolver en una sola palabra, pecados, asimismo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos se pueden envolver en la voluntad de la carne. Los pensamientos, así sean nobles, así sean muy limpios, así sean muy dignos, pero que no están bajo la voluntad de Dios, entonces son carne. Tú tienes una buena intención, quieres ayudar a alguna persona y no lo haces de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es la carne. Antes estas personas vivían así, haciendo la voluntad de la carne y de sus pensamientos. Eso me ponía a pensar, que cuento que Dios quiere eso, a mí no me importa si Dios quiere o no quiere, yo ni siquiera sé, no me importa, yo lo voy a hacer porque me dan ganas y porque no le estoy haciendo mal a nadie. Ese era nuestro decir antes. Pues algunas personas todavía hacen así. Este es un síntoma de muerte. Una persona que hace la voluntad de la carne, que hace la voluntad de sus pensamientos, que hace las cosas porque le provocaron, simplemente porque no es que me parece que está bien. Una persona que vive así tiene esa tercer señal de muerte. Son 3 señales de muerte. Quiero que me acompañes por favor a Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Romanos capítulo 8, verso 1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Mira lo precioso que dice acá. Cuando una persona cree en Jesús como el Señor y Salvador, entonces esa persona inmediatamente ya tenía antes una ley de pecado, que fue la que Satanás imprimió o inyectó en el hombre desde Adán y Eva. Pero cuando la persona cree en Jesús, entonces ahora también viene una nueva ley, una ley del Espíritu, una ley del Espíritu Santo. Una persona como yo, por ejemplo, una persona débil, una persona que ha sido inyectada con el veneno del pecado, pero que cree en Jesús, entonces también tiene esa ley del Espíritu. Una persona como yo puede regirse a veces por la ley del pecado y otras veces por la ley del Espíritu. Obviamente me conviene regirme por la ley del Espíritu, pero en mi debilidad como ser humano muchas veces caigo en el error de dejarme regir por la ley del pecado. Eso me lleva a la muerte. Pero por lo menos tengo elección. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, es una persona que no tiene la ley del Espíritu, no tiene otra alternativa sino regirse todo el tiempo bajo la ley del pecado. Literalmente es un esclavo del pecado. Esa persona opera en la carne, porque recuerden que el cuerpo contaminado con el pecado, una persona que opera con el cuerpo contaminado con el pecado, eso se llama carne. Si tú operas así, tú tienes esa tercer señal de muerte. Así que hemos visto en Efesios capítulo 2, del verso 1 al 3, tres señales de muerte. Dejarse arrastrar por el mundo, por la corriente del mundo. Conformarse a Satanás. Y número 3, hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esas son las tres señales de muerte. Si tú tienes alguna de esas señales, quiero decirte, y no quiero ser ofensivo, pero tengo que ser sincero, tengo que ser franco conforme a lo que dice la palabra de Dios. Yo no te voy a hacer perder el tiempo acá. La persona que te invitó porque te ama, porque te estima, porque quiere lo mejor para ti. ¿Qué tal que yo te dijera, no, siga así que todo está bien? Dios es amor y a todo mundo ama y a todo mundo salvó. No, pues no te puedo decir mentiras. Para mentiras hay un poco de religiones que te dicen mentiras. A nosotros no nos importa predicar ninguna religión. A nosotros nos importa predicar lo que dice la palabra de Dios. Nosotros hablamos la palabra de Dios. Eso es lo que realmente nos importa a nosotros. Y aquí dice que una persona que está muerta espiritualmente tiene alguna de esas señales de muerte. Tal vez tú tienes una o dos, o tal vez tienes las tres. Ese es un diagnóstico terrible. Estás muerto espiritualmente. Y de pronto tienes otras personas que conoces que están en las mismas. Están muertos espiritualmente. La misma iglesia estaba así, todos éramos así. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo un cambio. De eso es lo que te quiero hablar antes de terminar este mensaje. Vamos nuevamente a Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Y te voy a contar lo que pasó. Efesios capítulo 2, miremos los versos siguientes, del 4 al 7. Efesios capítulo 2, verso 4 al 7 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira lo que dice acá. ¿Qué sucedió? Estábamos muertos. Entonces, ¿qué pasó? Versículo número 4. Empieza con la palabra pero. Es una palabra muy usada en la Biblia. El apóstol Pablo usa mucho eso. Pero no solamente el apóstol Pablo. Desde Génesis se utiliza esa palabra. Pero muestra una contraposición. Viene una situación, puede ser una situación positiva. Y si nos encontramos un pero, es porque de ahí en adelante viene una cosa negativa. O al contrario, puede ser que venía un asunto negativo y cuando nos encontramos un pero, quiere decir que hay un cambio y de ahí en adelante viene algo positivo. Aquí en nuestro caso, en Filipenses capítulo 2, del 1 al 3, hemos visto que todo es negativo. Muertos espiritualmente, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, conformándonos a Satanás y haciendo la voluntad de la carne. Pues más muertos, ¿para dónde?
pero, y me encanta ese pero, me encantan los peros de Dios. Los peros de Dios a veces son fastidiosos por la condición de uno, porque uno está, imagínense, uno está alineado con Satanás, ¿cómo no le va a fastidiar un pero? No falta de pronto la persona que está incómoda por la palabra que le estoy dando, pero recuerde, es la palabra de Dios y Dios le ama, por eso le habla clarito. De pronto está fastidiado usted, por favor, no se vaya a desconectar todavía. Espere a ver en qué termina esto, porque todo es negativo. Usted dirá, pero es que me vino a cantar la tabla. Sí, qué pena, suena feo, pero sí, te estoy cantando la tabla. Te estoy diciendo, no te lo estoy mandando a decir, te estoy diciendo que si tienes un síntoma, una de esas 3 señales, estás muerto espiritualmente. Pero también te estoy diciendo lo otro, ese gran pero del Señor, pero... Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, una explicación. Por gracia sois salvos. Uy, queridos amigos que nos escuchan esta noche. Uy, a mí esto sí me alegra mucho. Estando muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida. Ahora, ¿por qué nos dio vida? Porque, ¿qué merecíamos si estábamos en una situación tan miserable? ¿Qué necesitábamos? Pero es que dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. El Señor nos ama mucho, nos ama con un gran amor. Como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Eso está reflejando un gran amor que Dios tiene por la humanidad. Dios te ama muchísimo, Dios me ama muchísimo. Y aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida. Y tú estás muerto en tus pecados, pero Dios te quiere dar vida. Mira como dice acá. Acá se mencionan 3 palabras muy importantes que te las voy a recalcar en versículo 4 y versículo 5. Una es la palabra misericordia, es la primera. Nota que es lo primero que actúa de Dios allí. Pero Dios, que es rico en misericordia, es lo primero que se nombra. Luego está la palabra amor. Esta es la palabra amor de segundo. Y luego en el versículo 5 está la palabra gracia. Yo te voy a explicar rápidamente para que siempre tengas una idea correcta de qué se trata el amor, la gracia y la misericordia. El amor de Dios, te lo voy a decir así muy simple. El amor de Dios es para con toda la humanidad y se manifiesta de 2 maneras o con 2 pasos. Hay 2 pasos en el amor de Dios. El primer paso es un paso de lejos y el segundo paso es un paso de cerquita. El primer paso se llama misericordia, ese es de lejos. El segundo paso es gracia. Ese es de cerquita. El amor de Dios se manifiesta primero con misericordia, de lejos, y luego con gracia, de cerca. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, por supuesto, estábamos lejos de Dios. Por eso viene primero la misericordia. Y cuando ya nos da vida, dice el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ya viene Cristo. Nos dio, dice, vida juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que hace el Padre Celestial? Nos da vida juntamente con Cristo. No dice que nos da vida, sino que nos da vida juntamente con Cristo. Y viene la explicación, por gracia sois salvos. Esa palabra gracia se ha definido como un regalo, un don no merecido. Y es correcto, pero hay algo más poderoso de la gracia. La gracia es cuando Cristo mismo viene a vivir en nosotros. La gracia es la vida de Cristo en nosotros. Por eso dice el verso 5, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, nos da a Cristo. ¿Y con Cristo qué nos da? La vida. No nos puede dar la vida sin darnos a Cristo. Yo recibí a Cristo, por eso tengo la vida. ¿Y cuándo lo recibí? Cuando estaba, muerto en mis pecados y en mis delitos. Cuando estaba así, Dios tuvo misericordia, me amó con un gran amor, entonces me dio vida con Cristo. Yo recibí a Cristo y tuve vida. Cuando estaba muerto, lo que necesitaba es vida, y justamente eso fue lo que Dios me dio. Me dio vida juntamente con Cristo. Dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó. Entonces ya me dio vida con Cristo.
ahora me resucita, me levanta de esa situación, ya no voy a estar más como muerto, me saca de esa situación de muerte, ya no voy a estar andando como los muertos, ya no me voy a dejar arrastrar por la corriente del mundo, ya no me voy a alinear más con Satanás y ya no voy a hacer la voluntad de la carne. Me saca, me resucita, dice, y juntamente con él nos resucitó, verso 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En los lugares celestiales, esto me habla de una posición de autoridad. Yo tengo ahorita autoridad sobre los enemigos, autoridad incluso sobre el mundo, autoridad sobre Satanás y autoridad sobre la carne. Estoy en una posición de autoridad. ¿Quién me la dio? Me la dio Dios en Cristo. Al tener a Cristo, entonces no solamente tengo la vida, sino que salgo de esa situación de vivir como los muertos y ahora además tengo autoridad sobre mis enemigos. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gracia siempre se muestra en nosotros en Cristo Jesús. La gracia es Cristo Jesús que está viviendo en nosotros. Queridos amigos, eso se muestra en nosotros, en la iglesia. Y si tú crees en el Señor Jesús, desde este momento, entonces, ¿qué es lo que hace el Padre Celestial? Te da vida juntamente con Cristo. El Padre Celestial lo que hace es darte a Cristo que está lleno de vida y tú recibes a Cristo, entonces inmediatamente estás recibiendo la vida. ¿Qué tienes que hacer? Primero tienes que pasar un mes, unos 3 meses portándote muy bien, dando síntomas de que ya no estás muerto sino vivo. No, es imposible. El que está muerto, no puede hacer nada. Insisto, lo que necesita un muerto es la vida y eso es justamente lo que Dios te quiere dar en esta noche. Dios te quiere dar vida. Tú estás muerto espiritualmente y Dios quiere cambiar esa situación. Te quiere dar vida y te la da en Cristo Jesús. Si tú quieres recibir esa vida, repite esta oración conmigo. Hazlo con mucha sinceridad. Dile así a Dios: Padre Celestial, en esta noche yo confieso que he estado lejos de ti. He estado muerto espiritualmente. He sido arrastrado por la corriente de este mundo. Y me he alineado muchas veces con Satanás. Y también he hecho la voluntad de mi carne. Pero quiero una vida distinta. Ya no quiero estar muerto. Ya no quiero esta muerte espiritual. Yo creo en Jesús como el Hijo de Dios, que murió por perdonar mis pecados y que al tercer día resucitó entre los muertos. Yo lo declaro mi Señor y mi Salvador esta noche. Amén. Si tú has hecho esto, quiero decirte, es simple, pero es poderoso. Dios te ha dado vida en Cristo. Ya no tienes por qué estar como un muerto, porque Él también te levanta de allí y te pone en una situación de autoridad. Ahora lo que sigue es que crezcas en una relación con Dios, que conozcas más de Dios. Yo te invito a que te sigas conectando a esos tiempos de comunión, que le preguntes más detalles a la persona que te invitó, que escuches las prédicas en nuestro canal de YouTube. La persona que te invitó te puede guiar en muchas cosas para que crezcas en esa relación con Dios, para que el enemigo no venga a engañarte, para que el enemigo no te venga a decir: eso fue una bobada, ese un día que estabas triste y no sabías, te agarraste a cualquier tabla de salvación. Pues quiero decirte, esta es la única tabla de salvación, no hay más. No hay nadie más que te pueda dar vida en medio de la muerte. Y es lo que acabas de recibir por haber creído en Jesús como el Hijo de Dios. Que tengas una linda noche. Bendiciones para todos.